¿Qué tal, amigos? Bendiciones, un placer más estar con ustedes a través de esta bendición de la tecnología para hablarle una vez más en nuestro programa Punto de Encuentro, esta hermosa reunión contigo a través de el internet. Te habla el pastor Elber Rocha, quien te da la bienvenida a nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas tienen confusión y que algunos están esperando, todos estamos esperando, como es el caso de la venida de Jesucristo. La Biblia nos habla en Mateo, en el Evangelio de Mateo, acerca de la venida de Jesús. Dice la Biblia que será como ladrón en la noche. El Señor vendrá, las trompetas sonarán y dice que la iglesia del Señor será arrebatada hasta el cielo. En el Antiguo Testamento encontramos algo que era tipo de lo que había de venir. La Biblia nos habla que Abraham manda a traer esposa para su hijo Isaac. Y aquí hay un tipo precioso de lo que va a acontecer en los tiempos futuros con Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham llamó a su siervo Eliezer y le dice: ve a buscar esposa para mi hijo Isaac. Es prácticamente lo que Dios ha hecho o hará con nosotros a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos levantará hasta el encuentro con Jesucristo. Pero mira qué maravilloso fue esto. Dice la Biblia que Eliezer se fue a buscar la esposa para su amo Isaac. Y cuando llega y encuentra a una joven preciosa, la cual Dios cumple en ella todos los requisitos que se habían pedido para la que fuera la esposa del quien iba a ser el fundador prácticamente de la nación de Israel. Encuentra a la mujer y cuando es encontrada y es dialogado entre padres, ella es puesta en un proceso de belleza prácticamente, como un spa de los tiempos antiguos. Las metían, las bañaban en perfumes y cuando la mujer estuviese lista, entonces era traída para que se casara con el novio. Dice la palabra de Dios que cuando la mujer estuvo lista, llena de perfume, llena de cosas, tipo de lo que el Espíritu Santo hace con la iglesia, que la llena de perfumes que son los dones del Espíritu, cuando ella estuvo lista, fue traída nuevamente, fue traída hasta quien era su novio en espera. Y cuando Isaac la vio, dice la palabra, que Isaac salió al encuentro de ella y ahí donde se concretó después el matrimonio. Lo que pasa en esta preciosa analogía, en este precioso tipo de lo que había de venir con Cristo, es justamente eso. Dios, tipo de Abraham, enviará al Espíritu Santo, tipo de Eliezer, a recoger la novia del Cordero Jesucristo. Y entonces dice la palabra que cuando eso ocurra, Jesús nos recibirá en las nubes. En ese momento va a empezar a pasar una serie de cosas en esta tierra. Después de que el Espíritu Santo levante la iglesia, dice la palabra que estaremos 7 años en las nubes juntamente con Cristo. Y en ese proceso de 7 años, en la tierra van a acontecer una serie de acontecimientos que vendrán a ser muy determinantes. En los primeros 3,5 años, la Biblia nos habla a nosotros de que habrá un proceso de tribulación. Pasarán una serie de cosas entre los países y en todo el plano incluso religioso. Al no estar la iglesia de Cristo en la tierra, van a empezar a pasar una serie de cosas y manifestaciones tremendas en el cielo. El anticristo hará su ingreso y aún puedo pensar que con tanto bombardeo sobre la ufología, de pronto tal vez incluso dirán que los extraterrestres se llevaron a tantas personas al cielo. Pero de pronto es un pensamiento meramente muy contemporáneo. La realidad es bíblica, la realidad la encuentras en la palabra de Dios, Jesucristo levantando a su iglesia por la cual prometió regresar. Y es ahí donde después de 3,5 años viene lo que la palabra de Dios le llama la gran tribulación. Y el anticristo hará algo que ha venido haciendo y que incluso tristemente hoy está pasando con algunas personas. El anticristo marcará a la gente con el 666 y el mismo pueblo de Israel será empujado a una guerra de destrucción como hasta ahora se ha venido haciendo. En la guerra de los 10 días, Israel tuvo que pelear contra 10 naciones. En este periodo de tiempo, el anticristo vendrá para no solo marcar a la gente, sino a tratar de destruir a la nación de Israel.
Y es entonces cuando ocurrirá lo que el Señor, lo que bien vendría Dios a hacer por su iglesia. Satanás será atado por 1000 años. Jesús descenderá del cielo con todos los que le siguieron, los que hemos creído en Él. Y entonces la nueva Jerusalén descenderá hasta la tierra santa de Israel. Y Dios desde allí hará un gobierno mundial, un gobierno de paz. Satanás será atado por 1000 años, y en esos 1000 años se cumplirá lo que la palabra de Dios dice para los hijos de Dios. Seremos reyes y sacerdotes y reinaremos juntamente con Cristo. Pero en ese proceso de los 1000 años, las naciones que no habían aceptado a Jesucristo, que estarán bajo el gobierno de Jesucristo, el Cordero de Dios, estarán en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio, bajo el gobierno de Cristo, mientras que Satanás será atado por 1000 años. A los 1000 años, al final de los 1000 años, Satanás será suelto, y entonces todas esas naciones enemigas de Israel serán llamadas y convocadas por el diablo, todos sus presidentes del mundo. Bíblicamente hablando, la Biblia nos habla de Gog, de Magog. Ahí estarán los chinos, ahí estarán los rusos, ahí estarán los hindúes. Hay un montón de naciones de las cuales la Biblia habla que vendrán contra el pueblo de Israel para guerrear con él y contra el Cordero. Y allí será lo que la Biblia le llama la batalla de Armagedón, la batalla del Valle de Megiddo, donde aún los generales, Douglas MacArthur dijo, es el lugar perfecto para una guerra. En ese lugar, la Biblia nos declara que la sangre llegará hasta la panza de los caballos. Y es muy interesante saber de que China tiene el ejército de a caballo más grande del mundo, y bíblicamente vendrá contra el pueblo de Israel. Cuando todo esto acabe, Satanás será vencido, y entonces vendrá lo que la palabra de Dios llama el juicio del gran trono blanco. Dios juzgará a Satanás y los suyos, y serán lanzados por los siglos de los siglos al infierno, donde la Biblia dice, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios? Dice la palabra de Dios, que nosotros seremos como las estrellas, que brillaremos como las estrellas a perpetua luz. ¿Te gustaría estar ahí? Yo te invito para que lo hagas. Solo tienes que recibir a Jesucristo, el regalo de Dios, como tu Salvador, y estarás en las bodas del Cordero. ¿Quieres estar ahí? Yo te invito y te bendigo. Pronto estaremos nuevamente contigo en este su programa, Punto de Encuentro.